Maquiavelo advertía algo muy importante. El mayor error al analizar el poder es creer que se mueve por ideas. El poder no se sostiene por convicción, se sostiene por cálculo. Pedro Sánchez no se mantiene donde está por ideología. Se mantiene porque sabe cuándo ceder, cuándo pactar y cuándo convertir a su adversario en un problema moral. Cada pacto que parecía imposible, cada línea roja que desapareció, cada movimiento que muchos llamaron contradicción. No fue improvisación, fue método. Hoy no vamos a discutir si gobierna bien o mal. Vamos a hacer algo más incómodo. Vamos a mirar a Pedro Sánchez con el manual que Maquiavelo escribió para quienes no quieren perder el poder. Y cuando termine este video, vas a entender por qué nada de lo que ha hecho ha sido casual. Sí, buenos días. En cuanto salga adelante esa votación, Pedro Sánchez se va a convertir automáticamente en el nuevo presidente. Para entender cómo Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno de España, no hay que mirar una victoria electoral ni una ola de apoyo popular. Hay que mirar una oportunidad. En 2018, Pedro Sánchez no era el político más fuerte del país. No tenía mayoría parlamentaria, no tenía una base social dominante, ni siquiera controlaba con firmeza su propio partido. Pero tenía algo que Maquiavelo consideraba decisivo para cualquier aspirante al poder: la capacidad de leer el momento. El gobierno de Mariano Rajoy estaba debilitado. Los escándalos de corrupción habían erosionado su autoridad. La estabilidad institucional ocultaba una grieta política profunda. Sánchez entendió algo esencial. No hacía falta ganar elecciones para gobernar. Bastaba con reunir por un instante a todos los que necesitaban que el gobierno cayera. Así nace la moción de censura. La moción de censura ya está registrada aquí en el Congreso, la ha registrado el Grupo Socialista. Pedro Sánchez ayer estuvo toda la tarde en Ferraz hablando con miembros de sus federaciones, con miembros del Partido Socialista. Una jugada de alto riesgo. Si fracasaba, su carrera política quedaba prácticamente terminada. Pero si funcionaba, lo colocaba directamente en el centro del poder. Pedro Sánchez no buscó aliados naturales. Buscó aliados funcionales. Unió fuerzas que no compartían ideología, ni proyecto de país, ni visión común. Podemos, nacionalistas vascos, independentistas catalanes. Una mayoría frágil, inestable, pero suficiente. Maquiavelo fue claro en esto. El príncipe no necesita apoyo duradero para llegar al poder. Solo necesita el apoyo necesario en el momento exacto. La moción triunfa. Pedro Sánchez llega a la presidencia, no por una victoria electoral, no por una movilización masiva, sino por una arquitectura parlamentaria diseñada para un solo objetivo: ocupar el poder. Y una vez dentro, el juego cambia, porque llegar al poder es solo el primer acto. Conservarlo es el verdadero desafío. El nuevo gobierno nace sin cimientos sólidos. No hay mayoría estable. No hay respaldo estructural, solo un equilibrio precario sostenido por intereses cruzados. Y aquí aparece el segundo movimiento claramente maquiavélico: convertir la fragilidad en dependencia. Gobernar en minoría obliga a negociar cada decisión, pero también convierte al presidente en el único punto de equilibrio posible. Sin él, el sistema se paraliza. Cada negociación refuerza su centralidad. Cada crisis lo vuelve necesario. En 2019 se celebran elecciones generales. El resultado vuelve a ser insuficiente para formar gobierno con comodidad. Y aquí ocurre un giro decisivo. Pedro Sánchez había afirmado públicamente que no gobernaría con Podemos. Lo había dicho de forma clara, repetida y categórica. Pero Maquiavelo advertía que las promesas son útiles antes del poder, no después. En 2020, Sánchez forma el primer gobierno de coalición con Podemos en la democracia reciente española. No fue un giro ideológico, fue una decisión de supervivencia. Renunciar a una línea roja puede parecer incoherencia, pero desde el punto de vista del poder, es adaptación.
El objetivo no era gobernar con comodidad, era gobernar. A partir de ese momento, el patrón se consolida. Cada vez que el poder estuvo en riesgo, la respuesta fue la misma: pacto, no pactos ideales, pactos útiles. Pedro Sánchez no buscó aliados leales, buscó aliados necesarios. El Parlamento se convirtió en un tablero. Cada voto importaba. Cada concesión tenía un precio. Y Sánchez demostró entender una regla fundamental del poder: la coherencia es secundaria frente a la continuidad. Pero conservar el poder no depende solo de sumar apoyos, depende también de debilitar al adversario. Aquí entra el tercer movimiento. Sánchez no enfrenta a sus rivales únicamente en el plano político, los desplaza al plano moral. El adversario deja de ser un competidor legítimo, pasa a ser una amenaza, un riesgo para el orden democrático. El lenguaje cambia, el marco del debate se estrecha. Maquiavelo lo explicaba con crudeza: cuando un rival pierde autoridad, pierde fuerza sin necesidad de ser destruido. Al mismo tiempo, el conflicto no se reduce, se administra. La polarización no es un accidente, es una herramienta. Cada tensión refuerza la cohesión interna, cada choque reafirma identidades. Cada crisis refuerza la necesidad de un liderazgo fuerte. Pedro Sánchez se presenta como el dique, como el punto de contención, como la figura imprescindible frente al caos. En este contexto, la ley deja de ser un límite rígido. Se convierte en un instrumento más del tablero. En 2021 llegan los indultos a los líderes del proceso. Una decisión profundamente impopular, duramente criticada, justificada en nombre de la convivencia. Pero el efecto político es claro: asegurar apoyos parlamentarios clave para sostener el gobierno. No fue un gesto sentimental, fue una jugada estratégica. Maquiavelo no condenaba el uso de la ley, advertía sobre su utilidad. Las normas sirven al príncipe cuando el príncipe sabe utilizarlas. El tiempo avanza, las mayorías vuelven a tensarse. La aritmética parlamentaria se vuelve a complicar. Y en 2023 aparece la jugada más arriesgada hasta ese momento: la negociación de una ley de amnistía. No como promesa electoral, no como consenso nacional, sino como condición directa para asegurar la investidura. Pedro Sánchez vuelve a demostrar que entiende el principio central del poder. No se gobierna desde la comodidad, se gobierna desde la necesidad. Cada concesión genera rechazo, pero cada concesión mantiene el control. Y mientras todo esto ocurre, la imagen del príncipe se cuida. Tono moderado, lenguaje institucional, apariencia de estabilidad. Incluso cuando las decisiones son duras, la fachada es racional. Porque, como escribió Maquiavelo, el príncipe no necesita ser virtuoso, necesita parecerlo. Hasta aquí, la historia muestra algo con claridad. Pedro Sánchez no llegó al poder por accidente, ni se mantuvo por inercia. Cada paso responde a una lógica. Cada giro tiene un propósito. Y nada hasta ahora ha sido casual. A partir de este punto, el poder de Pedro Sánchez ya no se explica solo por cómo llegó o por cómo pactó. Se explica por cómo logró normalizar lo excepcional. Porque una vez que el príncipe se mantiene, el siguiente paso no es ganar más poder, sino hacer que su forma de gobernar parezca inevitable. El conflicto, lejos de desaparecer, se convierte en paisaje. La tensión deja de ser una anomalía y pasa a ser parte del sistema. Cada legislatura, cada votación ajustada, cada negociación al límite refuerza una idea central. Sin Sánchez, no hay equilibrio posible. Ese es un principio profundamente maquiavélico. Cuando el entorno parece frágil, el líder se vuelve imprescindible. A partir de 2024, el desgaste político es evidente. Las críticas aumentan.
La polarización se intensifica. Las concesiones acumuladas generan rechazo social. Pero el mecanismo de poder ya está en marcha. Pedro Sánchez no responde elevando el tono. No entra en confrontaciones abiertas prolongadas. Prefiere el desgaste lento del adversario. El rival no es atacado frontalmente. Es encuadrado. El debate político se traslada de propuestas a valores, de programas a intenciones, de alternativas a riesgos. El adversario ya no es quien piensa distinto, sino quien pone en peligro algo mayor. La estabilidad, la convivencia, el futuro. Maquiavelo fue explícito en esto. Cuando el enemigo se convierte en amenaza, deja de ser opción. Mientras tanto, el control del relato se vuelve central. Cada crisis es reinterpretada. Cada concesión es presentada como responsabilidad. Cada pacto como necesidad de Estado. No se gobierna desde la épica. Se gobierna desde la gestión del miedo a la alternativa. Y en ese contexto, la ley vuelve a ocupar un papel clave. No como límite, sino como herramienta de legitimación. Las decisiones más polémicas se envuelven en lenguaje jurídico, en informes, en procedimientos. No se desafía abiertamente al marco legal, se lo utiliza hasta su límite. Maquiavelo entendía que el poder más eficaz no es el que rompe las normas, sino el que las interpreta. A lo largo de 2024 y 2025, esta lógica se profundiza. Cada votación ajustada refuerza la dependencia de aliados incómodos, pero también refuerza la centralidad del presidente. Sin él, no hay gobierno. Sin él, no hay mayoría. Sin él, no hay estabilidad. Ese es el núcleo del poder. El príncipe no necesita ser amado por todos. Necesita que nadie pueda prescindir de él. Y mientras el desgaste crece, la imagen se cuida. Pedro Sánchez mantiene un tono institucional. Evita gestos abruptos. Se presenta como figura racional en un entorno emocional. La moderación no es ausencia de poder. Es una forma de ejercerlo. Maquiavelo advertía que el príncipe prudente debe parecer equilibrado incluso cuando toma decisiones duras. La apariencia protege donde la fuerza desgasta. Hacia 2026, el escenario político es complejo. La fragmentación no se ha resuelto. Las tensiones territoriales persisten. El rechazo social a ciertas decisiones sigue presente. Pero el control del Ejecutivo se mantiene. No por consenso amplio, no por entusiasmo popular, sino por una arquitectura de poder cuidadosamente sostenida. Cada actor político depende del equilibrio existente. Romperlo tiene costos demasiado altos, y ahí reside la eficacia del método. Pedro Sánchez no gobierna porque todos lo apoyen. Gobierna porque nadie puede permitirse que caiga. Ese es un principio que Maquiavelo habría reconocido de inmediato. El poder no siempre se sostiene por adhesión. A veces se sostiene por ausencia de alternativas viables. Y aquí aparece la pregunta final. No una pregunta moral, no una pregunta ideológica, sino una pregunta de poder. ¿Es esto gobernar bien o mal? Esa no es la cuestión es otra. ¿Ha aplicado Pedro Sánchez, consciente o no, las reglas que Maquiavelo escribió para quienes entienden que el poder no se hereda, no se regala y no se conserva por virtud? Porque al mirar toda la secuencia, desde la moción de censura, pasando por los pactos impensables, la administración del conflicto, el uso estratégico de la ley, la gestión del relato y la construcción de una imagen de estabilidad, una cosa queda clara. Nada de esto fue casual. El poder, cuando se entiende, deja huellas. Y esas huellas no se explican por ideología, se explican por método.